Pero definitivamente sí el gobierno va a tener que buscar una mayor eficiencia en la recaudación. ¿Cuáles son los mecanismos que va a usar? No lo sé. En cuanto a lo que son disminuir o quitar los subsidios, hay que tener mucho cuidado. Esta es una economía que tiene subsidios focalizados y no focalizados. Los subsidios focalizados hay que verlo como una distribución de riqueza. Los no focalizados definitivamente crean una distorsión. Y eso para mí sí, si no lo disminuyen, no lo quitan, por lo menos deben ser disminuidos o focalizados. Porque una economía como la nuestra, donde hay déficit fiscal, no resiste los subsidios no focalizados, los subsidios generalizados. De hecho, ese problema eléctrico, el FMI lo pone como un punto central, muy central. El gobierno central, el Estado dominicano, no puede seguir subsidiando la energía eléctrica en la manera en que lo hace. No lo puede lograr. Los subsidios a los combustibles también hay que buscar la forma de resolverlo, porque aun cuando hay un gran impuesto que se supone que se creó para pagar la deuda, que nunca se ha pagado, que sigue creciendo, entonces hay un subsidio a lo que son las generadoras y eso está creando una distorsión también. Entonces yo creo que el acuerdo del fondo está muy claro. Para mí, insisto, lo hemos dicho ya en otras veces, es un diferente Fondo Monetario Internacional. No es el mismo fondo fiscalista, ya es un fondo diferente, un fondo que encamina, un fondo que coayuda a las naciones, no solo a que te presto, sino que también veo la situación de lo que se llama la inversión del capital, de los gastos sociales, el gasto de inversión, gasto de capital. Porque los pueblos, y ahora más que tenemos una economía bien afectada, los pueblos necesitan el empuje económico, que la economía siga creciendo, que comience no solo a estabilizarse, porque lamentablemente países como este, para mí, todavía no han tocado piso en términos de crisis. Sí, yo rebotando ahí, yo creo que sí, hay cosas que obviamente nos han sorprendido en comparación con lo que tradicionalmente se esperara del fondo, y quizás el punto más sorprendente y positivo a la vez es la mención en el acuerdo de que el gobierno va a estar asumiendo el compromiso de aumentar cada año en un 0.75% del PIB la inversión en educación y en salud. Eso es algo muy positivo y ojalá no terminemos. Siempre con los acuerdos con el fondo hay posibles dispensas. Si hay un tema sobre el cual yo espero no haya posible dispensa, sería en esta. Es muy difícil cumplir el 100% de los puntos de un acuerdo con el fondo. Inclusive el último acuerdo con el fondo pasamos la prueba, pero con una serie de dispensas, lo cual es, yo entiendo, perfectamente normal. Ojalá en este caso no haya la dispensa. Ahora, no perdamos de vista que el principal objetivo del fondo, y yo lo digo sin ningún cinismo, sino que a mí me gusta desnudar ahí el fondo. Es cierto que en algunos aspectos sí ha cambiado. Yo creo que ha entendido que tenía que adaptar su discurso a las nuevas realidades. Recordemos hace todavía que 15, 20 años atrás, o menos probablemente, cuando se hablaba de llegar al fondo, inmediatamente había disturbios, protestas y lamentablemente muertes. Ya esta etapa, por dicha, ha sido superada, y yo creo que eso es positivo. Ahora, eso no cambia lo que es el papel fundamental del fondo, y que yo creo que no cambia, porque si vemos la lectura del fondo, ¿cuál es el objetivo del fondo? El objetivo del fondo es asegurar, y lo ponen así en escrito ahí, asegurar un superávit primario, o sea, que haya más ingresos que gastos antes de pagar los intereses de la deuda, que ya pasemos de un déficit este año estimado en 1.1% del PIB, déficit, a un excedente, o sea, un superávit primario del 2%, que es un ajuste de 3 puntos del PIB. Estamos hablando en base al PIB de este año, un ajuste cercano a los 50.000 millones. ¿Por qué busca esto el fondo? Por una razón muy sencilla. Porque el fondo entiende que hace falta este superávit primario para garantizar, uno, que la relación deuda-PIB pueda bajar, y más importante, porque en realidad una relación
y no se come con una relación, lo que le interesa al fondo es garantizar de que efectivamente, aunque esté subiendo la deuda y nos permite que suba la deuda, tengamos la capacidad de pagar la deuda, porque de cumplir los compromisos. Lo mismo cuando se mira, oye, el fondo es muy bueno, ya manda dinero a los pobres. El fondo lo que entiende es que un pobre es un consumidor que no tiene dinero para consumir. Entonces, un consumidor que no tiene dinero para consumir es un pobre que no va a pagar ITEVIS, que no va a pagar selectivo, entonces es una recaudación que no entra. Y el fondo necesita que el país tenga recaudaciones, porque precisamente con las recaudaciones que se va a pagar la deuda. Entonces, lo bueno que por lo menos ahí no hay conflicto de interés, vamos a decir, entre el país y el fondo, porque a todos nos interesa que precisamente todo el mundo pueda consumir y que de nuevo la máquina económica esté creciendo. Pero yo creo que es importante que tomemos en cuenta que si sacamos esas cuentas, vamos a pasar en el 2009 de un déficit primario del 1.1% del PIB, estamos hablando cerca de 20.000 millones de pesos, negativo antes de pagar los intereses de la tarjeta de crédito, básicamente, a tener un superávit en el 2012 de 2% del PIB, eso significa un ajuste fiscal de 50.000 millones de pesos. Que entonces, o eso se paga, porque ahí estamos hablando a nivel superávit fiscal, o se paga con menos gastos, y es cierto que va a haber un ahorro significativo en focalizar el subsidio a la electricidad, pero eso no alcanza los 50.000 millones, va a haber un pequeño ahorro en disminuir el porcentaje del PIB los gastos de nómina, pero ahí no hay objetivos específicos. Lo resto tendrá que venir a través de mayores recaudaciones. Hay una recaudación automática que se va a tener, que básicamente vamos a decir, los 20.000 millones de pesos que se han perdido este año en comparación con el año pasado, yo estimo que sí se van a recuperar automáticamente, si se puede decir, por la recuperación económica, o sea que eso no es parte del ajuste. Vamos a ver cuando vengamos de la pausa cuáles son las fuentes que las autoridades están contemplando emplear en el acuerdo con el fondo para la parte de los ingresos y cómo van a manejar el gasto, porque estas son las partes claves del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Venimos en breve. Bien, amigos, el equipo económico de Agenda Económica ha considerado oportuno en el día de hoy dedicar su programa a lo que es este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digamos que lo que estamos haciendo en el día de hoy, comenzando lo que pudieran ser una serie de análisis que vamos a ir desarrollando en las diferentes partes que tiene este importante acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy día hemos comenzado a hablar de lo que es la política fiscal. Y estamos hablando de una de las partes claves de este acuerdo, porque de ahí se deriva lo que va a ser la proyección de endeudamiento del país y una serie de otras cuestiones que se están tomando en cuenta en este acuerdo. Esta primera parte se fundamenta en una política fiscal expansiva que ha sido apoyada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si uno lo piensa bien, uno diría, bueno, pero ¿cómo es que en una situación con un déficit fiscal tan pronunciado y con expectativa de que siga aumentando, entonces estamos hablando de una política fiscal expansiva donde lo que se está diciendo es de aumentar los gastos? Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Esto es una de las cuestiones clave de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y en qué espacio de tiempo se van a llevar a cabo estos diferentes tipos de políticas? En el acuerdo se está hablando, el gobierno pretende ejecutar una política fiscal anticíclica por el resto del año 2009 y la primera mitad del año 2010. Esto conducirá a una flexibilización del gasto, digamos un aumento del gasto, especialmente del gasto de capital, que ha estado restringido durante la primera mitad del año debido a la caída de los ingresos fiscales y la reducción del ritmo de desembolso de los préstamos externos.